Que el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Saluditos, saluditos para cada uno de los oyentes y presentes aquí disfrutando de estos preciosos alabanzas al Señor. Y quiero compartir con ustedes y con los que nos escuchan. Que el Señor los bendiga. Una noche yo tuve un sueño, un ángel de luz me apareció. Una noche yo tuve un sueño, un ángel de luz me apareció. Me dijo: no temas, hijo mío, porque Cristo muy pronto vendrá. Me dijo: no temas, hijo mío, porque Cristo muy pronto vendrá. Velando con perseverancia, hablando con Cristo en oración. Velando con perseverancia, hablando con Cristo en oración. Vestido con coraza de justicia, esperemos a Cristo Jesús. Vestidos con coraza de justicia, esperemos a Cristo Jesús. Si un día mis amigos me desprecian, de Cristo nunca me apartaré. Si un día mis amigos me desprecian, de Cristo nunca me apartaré. Prosigo el camino del peregrino, con Cristo al cielo iré a morar. Prosigo el camino del peregrino, con Cristo al cielo iré a morar. Amigo, no rechaces a Jesús, Él quiere ser tu ayudador. Amigo, no rechaces a Jesús, Él quiere ser tu ayudador. Por tanto, tomad la armadura, es la palabra de Dios. Por tanto, tomad la armadura, que es la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga en esta mañana. Saluditos, saluditos, que el Señor los bendiga. Aquí vamos a estar hoy haciendo un video. Vamos a comenzar. Bien. En preparación para las crisis finales, en el capítulo 29, donde dice el corazón de la reforma y la preparación del mensaje a la Odisea y la justificación por la fe. Nos dice así: la reforma será producida fundamentalmente en el seno de la Iglesia, como resultado de la aceptación del mensaje del tercer ángel
fiel, o sea, del testigo fiel a la iglesia, la Odisea, es un mensaje de Cristo a su iglesia, que guarda la infatuación y el engaño de la justicia y la suficiencia propia, y produciendo un espíritu de sincero arrepentimiento, confesión y limpieza del pecado. Llevará al contrito al pie de la cruz para aceptar la justicia de Cristo. En la hora de Cristo, por la cual atravesará la iglesia, no habrá testimonio medio el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo es, no recoge, desparrama. Repito, en la obra de Cristo por la cual atravesará la iglesia, no habrá término medio. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Habla Lucas 11:23. Oremos. Bondadoso, eterno Padre Celestial, que su morada está en los altos cielos, gracias le damos, Señor amado, gracias por su preciosa bendición. Gracias por darnos el privilegio de acostarnos, descansar y despertarnos al amanecer de otro día. Hoy, como día de preparación, días viernes, estamos comenzando ya a irnos preparándonos para el recibir su santo día de descanso. Día en la cual el Señor había dejado para que el hombre tenga una íntima comunicación de agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos durante toda la semana, y al mismo tiempo confesar nuestras faltas y pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, Señor, para que usted nos perdone y así poder recibir su santo día de descanso y poder alabar y glorificar su santo nombre en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy queremos compartir nada más, nada menos sobre un versículo o dos versículos o quizás más, pero lo que queremos topar es sobre de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo comienza la tribulación y producto de qué comienza la tribulación? Quizás muchos lo tocan esas partes, pero como que no llegan a lo que es. Primero quiero ir leyendo en el versículo 1 y de ahí para ir para adelante. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pues aquí vemos que Jesús estaba en el templo y salió del templo. Al mismo tiempo se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, cómo fue construido. Ellos pensaban recibir una buena noticia, pero realmente el Señor respondió y Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedaría aquí piedra sobre piedra, que todo os será destruido.
o derribado. Pues los discípulos ya sabían esta información de parte de Jesús. Y lógicamente ustedes sabrán que un templo que fue construido por Salomón también fue destruido, pero tenemos que darnos en cuenta quiénes fueron los que destruyeron y a base de qué era lo que destruyeron. Entonces, aquí, cuando el templo de Salomón fue destruido y la ciudad de Jerusalén, entonces no es que para ellos no había una tribulación, pues para ellos está refiriéndose Cristo Jesús aquí, que la tribulación que había de coger o sobrecoger al pueblo judío también y para el tiempo de nosotros, pues fue la gran tribulación de aquellos días. Entonces está refiriéndose de que cuando Salomón había construido ese templo y fue destruido por los babilónicos, y pues la tribulación se sobrecogió para los judíos en ese tiempo. Y claro, ahora vamos a ver que esa misma tribulación será en el tiempo para nosotros, pero como para nosotros en este tiempo no tenemos templo, pero ahora vamos a ver de qué templo está hablando. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de las olivas, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí los discípulos se acercan mientras Jesús estaba en los montes de las olivas, y así es que se acercan ellos con la curiosidad de que les aclare la parte donde dijo que veis que aquí no quedará piedra sobre piedra, que todo será derribado. Ellos querían saber tres cosas que estaba ahí, porque ellos dicen las cosas y qué señales habrá acerca de tu venida. Entonces vemos aquí, ellos preguntan sobre el tiempo del fin, el tiempo del siglo y el tiempo de su venida. Así es que esto se encuentra ya desde ya en una preocupación por el templo que iba a ser destruido. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los consejos del Señor era que mirad que nadie os engañe. Así es que eso era el consejo que el Señor los dio, primeramente, de que nadie os engañe. Porque había otras gentes que se iban a levantarse en decir que el templo ha sido construido y nunca será derribado. Así como después del diluvio, ellos dijeron: vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo y así vamos a ser salvados y nunca vamos a ser destruidos. Pues así también ellos creyeron que el templo que construyeron, pues, y le mostraron a Jesús, y ellos pensaban que nunca iba a ser destruido. Pero aquí el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra, que todo será derribado. Ahora,
también enfoca de que nadie os engañe. Dice, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es que vemos aquí hay una señal de que iban a haber muchos engañadores. Y no es que iban a engañar 2 o 3, sino que a muchos serán engañados. Ahora el versículo 6 dice que iba a haber, mientras estaban engañados, pero Jesús dijo que no, mirad que no os engañen, pero ya estaba profetizado que va a haber un engaño. Y mientras ese engaño hay, esto me llama la atención, de que mientras Jeremías predicaba de lo que iba a entrar el rey Nabucodonosor, asedió a la ciudad y iba a destruir y iba a llevar en cautiverio a Babilonia a todos los judíos, y mientras los demás ya estaban engañados y ellos no creyeron que iba a suceder de esa manera. Entonces, el Señor dice que después de que esta gente van a estar engañadas, como vemos nosotros los resultados, los efectos de lo que el mundo está en ese apogeo de firmar la ley dominical y muchas cosas, y entonces el mundo va a ser engañado, y aquí hasta el pueblo de Dios, porque así lo dice. Entonces va a ser engañado. Pero entonces después de eso viene algo fuerte, ya después que te engañados. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor lo está diciendo a los que no se han dejado engañar. Dice, y oiréis, que estés en atento lo que va a suceder. Va a venir una guerra. Así es que los judíos ya fueron anunciados a través de Jeremías que iba a entrar Babilonia. Pero como ellos no creyeron, así es que, sin embargo, la amonestación ya estaba. Los antediluvianos lo mismo. Mucho tiempo fueron anunciados que iba a venir un diluvio, pero el momento que vino el diluvio, ellos ya estaban completamente engañados y no hicieron caso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sigue diciendo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos que el Señor lo está diciendo con toda claridad que era necesario que el diluvio se diera en efecto, que la destrucción de Jerusalén a través de Babilonia iba a ser un efecto, o sea, iba a ser una realidad. Así es que para nosotros también hay guerras, hay anuncios, hay tantas cosas que se está predicando, que se está hablando, pero es inevitable de que nosotros no podemos decir que no va a suceder. Va a suceder porque así lo viene diciendo la palabra. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y pestilencias en diferentes lugares. Vemos aquí las cosas como está sucediendo. ¿Hay guerras o no hay guerras en diferentes partes? ¿Está levantándose nación contra nación? Sí lo está. ¿Están reino contra reino? Sí, están entre los gobiernos de turno. Así es que la profecía se está cumpliendo a pie de la letra.
Pero cuando haya la guerra mundial, no esperemos decir que nosotros no hemos sabido, porque el Señor manda sus advertencias de lo que ya va a suceder y va a suceder. Y todo esto, dice, será principios de dolores. Vemos allí que todas esas guerras, los comienzos, las pequeñas guerras, los comienzos, será principios de dolores. Pero en el versículo 9 es lo que nos llama la atención. Entonces os entregarán, dice, a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vemos aquí entonces, ¿qué es lo que produce la atribulación? ¿Qué es lo que le produce la atribulación? La tribulación es todas estas persecuciones, porque habrá persecución en el tiempo de esa guerra, donde el pueblo de Dios será prohibido a predicar la palabra de Dios, pero que el que está en Cristo tiene que predicar por testimonio. Tiene que predicar, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vemos aquí, hay un pueblo que está en persecución. Vemos las naciones en guerras. Vemos aquí se va a hacer ya efecto lo que se dice el diluvio en aquellos tiempos, en el tiempo de Noé. Se hizo una realidad y vino el efecto de lo que el Señor había dicho. Aquí viene, por ejemplo, el efecto también para Jerusalén, que el rey Nabucodonosor iba a entrar una profecía que estaba profetizado y que se iba a cumplir y se cumplió. Y el resultado de eso iba a tener gran tribulación, pues claro, por ejemplo, Jeremías metido en la cárcel, torturado, muertos los seguidores del Señor por causa de mi nombre. Ahora, vemos aquí, esto está hablando para el tiempo de nosotros, que es aplicable. Muchos dicen que no, esto no se repetirá porque nosotros no tenemos ni un templo, no tenemos esto y que no va a suceder. Ya nosotros es lo que estamos preparándonos para ir al cielo y ya esto no va a suceder. Pero sin embargo, ¿quiénes es los que van a ser entregados a tribulación? Son los que han permanecido fieles y firmes en la causa del Señor, el quien está predicando el mensaje del Señor. Entonces ellos son puestos a tribulación. Pero quiero decirles que todas estas cosas que viene no es que solamente va a ser una perjudicación para el mundo, sino en este caso es para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque antes de la creación, o sea, antes del diluvio, estaban dos clases de personas. Los que les servían al Señor, en este caso Noé el justo, y los caínes, los que estaban en desobediencia y habían conquistado al mundo casi completo para que sean engañados.
De esa manera vemos que también en Jerusalén pasó esta misma historia de que fueron engañados la mayoría, es decir, solamente Jeremías, el predicador, que estaba predicando, como lo dice las Escrituras. Se quedó ese predicador, pero a vivir una vida de miseria, a donde que él dependía solamente de Dios, pero sin embargo no sería fácil para él ver los desastres de lo que Dios lo había predicho y lo que Jeremías había hablado que iba a ser una realidad. O sea que Jeremías se ve atribulado a una situación de que eso sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque él era temeroso a Dios y predicó lo que tenía que predicar. Así es que esta gran tribulación es para el pueblo de Dios. ¿Pero a través de qué? A través de un cumplimiento de persecuciones, de guerras y de todas esas cosas que se viene ya encima de nosotros. Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Repitiendo esto, cuando pasó esto que muchos tropezaron, hay muchos que estaban de parte de Jeremías, se dieron la espalda y siguieron los consejos del rey y de toda esa gente. Se engañaron. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y muchos a otros unos a otros se aborrecerán. Así es que el aborrecimiento era tan grande y pues de esa manera, pero aquí Jesús está hablando a los apóstoles que eso va a volver a suceder con el pueblo en las cuales estamos viviendo en los últimos días. Ahora dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos aquí que la maldad se ha multiplicado, regresando a la historia de Noé. Así es que ahí fue muchos, no fue solamente unos pocos, sino que en este caso la mayoría. Estos dice, y muchos, y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Esto mismo sucedió también, repitiendo en toda la historia que ha venido sucediendo. Y estos falsos profetas estaban precisamente en Jerusalén. Si Jerusalén es el pueblo de Dios, pues ahí están los falsos profetas. ¿Por qué es necesario? Porque la profecía dice así, que cuando Cristo Jesús vino, ¿encontró falsos o no encontró falsos? ¿O encontró solamente verdaderos? Porque si hubiese encontrado verdaderos, todo el pueblo judío hubiese aceptado a Cristo y hubiese sido la gran sorpresa de que todos los judíos aceptaran a Cristo Jesús y hubiese sido una gran bendición, pero no fue así. Entonces, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque estos falsos profetas están dentro, no están afuera. Estos están dentro de la iglesia, no están fuera. Recuerdan que Jeremías era metido en la cárcel por estos falsos profetas. Era metido en la cárcel, era metido en la cisterna, era torturado, era maltratado,
Y la mayoría de sus obras Jeremías no hacía de adentro, sino que todo era de afuera. Lo que él profetizaba, lo que él enseñaba, pero los falsos profetas estaban dentro, apoyando al gobierno, apoyando a los sacerdotes, apoyando a los líderes de la iglesia. Entonces Jeremías no estaba dentro, sino que le traían de vez en cuando, cada vez que algo tenía que decir Jeremías, y entonces iba y las decía, pero de ahí lo metían preso. Así es que aquí dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es que más el que persevere hasta el fin, será salvo. Así es que vemos aquí que Jeremías es el que perseveró esto hasta el fin. Hasta el fin. Y él era salvado de esa destrucción que sucedió en Jerusalén. Así también hay un pueblo que tiene que ser salvado, que va a ser salvado, pero ¿cómo? A través de que sean, dice, más el que persevere esto hasta el fin, será salvado. Ahora el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Vemos que aquí, después de esas guerras, pestes, hambres y pestilencias, después de la gran tribulación, después de lo que el amor de muchos se enfriará, después de lo que los falsos profetas están dentro de la iglesia, queda un pueblo. Ese pueblo es más el que persevera hasta el fin, será salvo. Hay un pueblo el que se queda. Y ese pueblo es el remanente del Señor, el que predicará el evangelio del reino. Ese evangelio del reino será predicado por un grupo de gente consagrado a Dios. No hay otro, y eso es los 144,000, los que serán salvados, los que han perseverado esto hasta el fin, estos serán salvos. Así es que ellos son los predicadores del